le contó a mi mamá luego de botar de la casa a mi papá. Mis padres, por San Valentín, fueron a un bonito restaurante. Ahí pasaron 2 horas disfrutando su salida. Y justo antes de irse, uno de los mozos se les acerca y les pregunta si es que ellos eran pareja y si es que habían venido al restaurante a celebrar San Valentín. Mis padres le dijeron que sí eran pareja y también le dijeron al chico, al mozo, que estaban celebrando San Valentín. El mozo, con una sonrisa en la cara, les pidió que se quedaran, ya que el restaurante estaba regalando postres a todas las parejas que venían a celebrar San Valentín a aquel restaurante. La cosa es que cuando llegan los postres, mi papá se da cuenta que en su postre había una mosca. Mi papá, súper asqueado y molesto, llama al mozo para que se queje sobre el insecto en el postre. Sin embargo, mi papá perdió el control y terminó reclamándole de la peor manera, porque terminó gritándole al chico y casi lo golpea. Finalmente el mozo le pide que se calme. Mi papá se calma y luego de eso le pide el libro de reclamaciones. El chico le dice ok, le vamos a dar el libro de reclamaciones para que ponga su reclamo. Pero antes tiene que hablar con la supervisora porque la supervisora es quien tiene el libro de reclamaciones. La supervisora viene y cuando mi papá ve quién es la mujer supervisora, empieza a sudar horrible y le empieza a suplicar a mi mamá para que se vayan del restaurante. En ese momento se arma el verdadero problema. Comenta si quieres parte 2. Cuando mi papá ve quién era la supervisora, empieza a sudar demasiado y se pone súper nervioso. Mi mamá obviamente no entendía por qué. En fin, cuando la supervisora llega exactamente al lugar donde mis padres estaban, el mozo le empieza a contar a la supervisora lo que había pasado. Pero la supervisora le cortó y no le dejó hablar al mozo. Y le preguntó a mi mamá si mi papá y ella, o sea mi mamá, eran familia, eran novios o eran esposos. Mi mamá, con una sonrisa en la cara, le dice somos esposos. Llevamos casados mucho tiempo. En ese momento la supervisora se le acerca a mi mamá, saca su celular y le muestra a mi mamá una foto que la supervisora tenía en su teléfono. La foto que le mostró la supervisora a mi mamá fue una foto que la supervisora y mi padre se habían tomado en su aniversario de 2 meses. En la foto la supervisora y mi padre se estaban besando. Mi madre, al ver esa foto, se pone a llorar. Sin embargo, rápidamente se quita las lágrimas y se va del restaurante, dejando a mi padre en el restaurante. La supervisora, o sea la amante, sabía que mi mamá no quería estar con mi papá, por eso ordenó que seguridad no lo dejara salir. Cuando mi mamá llegó a la casa sola, yo me asusté porque estaba llorando y también porque empezó a botar toda la ropa de mi papá a la calle. Luego de eso cerró la puerta con llave. Cuando papá llegó a casa, mi mamá no lo dejó entrar y toda la noche mi papá gritó afuera de la casa: por favor, déjenme entrar. Story time de cuando un señor quiso ser mi sugar daddy. Pude haber salido de la pobreza. ¡Empecemos! Bueno, pues yo iba a la universidad. Y en mi universidad había toda una comunidad de fotógrafos. Y modelos, obvio. Yo no soy modelo ni mucho menos. Pero una vez, uno de los fotógrafos me invitó a modelar. Y fue así como conocí a este señor. Este señor, que también era fotógrafo, vio mis fotos. El caso es que él me mandó mensaje para también hacerme una sesión de fotos. Como eran fotos profesionales gratis, pues ya dije que sí, güey. El caso es que pues ya me puse guapa para las fotos. Me vi con el señor e hicimos la sesión y ya. Pero cuando acabamos, él como que me empezó a hacer la plática. Y me dijo que, oye, estás muy bonita. Yo de, Y me dice que, ¿a ti te gusta el dinero? Y yo de, ¿qué, güey? Obviamente, ¿a quién no le gusta el dinero? Y me dice que yo también hago sesiones de modelos y se gana muy bien. Y tú eres una excelente candidata. Yo así. Él dije como, no, güey. O sea, bueno, aquí entre no sí lo estaba considerando. ¡Ah, es cierto! Y el bro me dice, pero pues se nota que tú no tienes mucho dinero. Y yo, Y me dijo, con que hagas una sesión de fotos conmigo, te voy a pagar $5,000. Y yo, pero le dije como, güey, es parte de cuando un señor quiso ser mi sugar daddy. Bueno, pues ajá, me dijo que me tenía una propuesta. Como que el güey no sabía cómo decirme. Y era de que, pues mira, tú haces algo por mí y yo te doy dinero. Y yo, ¿qué? Era muy inocente, güey. El de que sí, haces algo y yo te doy dinero. Y yo... Y me dice, para ese algo tienes que dejar a tu novio. Y yo... Y dice, a ver, Lilian, quiero que salgas conmigo, que seas mi novia. Y yo te voy a mantener, yo te voy a dar todo. Y yo, güey, ¿qué pedo? ¿Qué mamada? Y me dice, tu novio no te puede dar lo que yo te ofrezco. Y yo de... Güey, no sabía cómo decirle que no, eso es lo peor. O sea, como que yo me sentía muy avergonzada e impresionada. Y no sé por qué, güey, qué mamada. Pero al final le terminé diciendo que no, es que fíjate que yo amo mucho a mi novio y no lo quiero dejar. Pero ¿saben qué es muy extraño y me da miedo? Meses después, este bro se fue a la cárcel por algo que le hizo a una menor de edad. Hoy decidí juntar una de las cosas en las que creo que soy buena o más fácil se me hace hacer con una en la que valgo verga, o sea, soy pésima. Así que hoy voy a contarles una anécdota mientras me intento maquillar. Les voy a contar una de las mayores vergüenzas que pasé en toda mi vida. Pasé llorando como un mes y casi me salgo del colegio. Obviamente esto pasó cuando yo tenía mi autoestima por el subsuelo, porque hoy en día los hubiera mandado a todos a la verga y no le hubiera dado tanta importancia como la que le di. Yo no tengo tanto maquillaje, así que vamos a improvisar un poquitito. Verán, yo soy una de las que llegó cuando a Diosito ya se le habían acabado los melones y solo le quedaban limones. Más claro, soy pecho de chifle. Pero a la final en la escuela uno no le para mucha bola a eso porque solo pasa corriendo y jugando y no se da cuenta de su físico. El problema fue cuando entré al colegio y me di cuenta que el resto de las niñas ya iba desarrollándose un poco más en esa área de su cuerpo. A algunas ya les estaba comenzando a dar hasta la ruler y a mí no.
Comencé a desesperarme demasiado y sentir... Ya, pues yo me comencé a sentir full mal porque las otras niñas ya estaban agarrando core power y yo seguía con el mismo cuerpo de la escuela. Más plana que la tabla. No les digo que yo valgo verga para esto. Me olvidé de decirles que me apliqué directamente el polvo porque yo no uso base y tampoco tengo. Lo más hecho verga era que yo creía que a uno ya le salían los melones y eso cuando le llegaba la ruler y pasaba ahí como loquita en el baño esperando que me llegara. Obviamente después me di cuenta que eso no tenía nada que ver. Ya casi ni hay, pero voy a sacarle de los filitos. Bueno, en fin, la cosa es que un día yo me levanté ya recha, o sea, ya cansada de ser plana. Dije, no, hasta aquí llegó su tabla, para eso existen los sostenes. Claro que mi mami aún no me compraba sostenes a mí porque no tenía que sostener. Entonces a mí, como siempre se me ocurren puras huevadas, dije, pero mi mami sí tiene sostenes. Nadie se va a dar cuenta porque ni modo que me saquen la blusa. No tomé en cuenta que obviamente iba a ser raro un día llegar con tetas cuando no tenía. Como les estaba contando, a doña pendeja no se le ocurrió que iba a ser raro llegar un día con mucha pechonalidad cuando yo era la más plana del curso. No tengo esa huevada de las cejas, así que me voy a poner esta sombra negra que da lo mismo. En fin, ese día yo estaba súper decidida y dije, hoy se les acaba su tabla. Ese día iba saliendo de la casa como de costumbre para ir al colegio y mi mami se me para en la puerta a decirme que por qué me voy como el perro sin despedirme. Y obviamente me estaba yendo sin despedirme para que no se diera cuenta, pero como a esa señora no se le escapa una. A lo que se está terminando de despedirme dice, Nicole, te veo como algo raro. Y yo, no mami, si estoy igualita que siempre, ya déjeme ir que voy a llegar tarde. Y me dice, Nicole, te pusiste mi sostén, ¿verdad? Yo me le saqué la vuelta bonito porque le dije que las otras niñas ya se estaban como usando sostenes y yo seguía con esas chaquetillas de la escuela. Entonces me dijo que me iba a comprar sostenes ya más a mi medida, pero que no me ponga ese porque se me veía muy exagerado. Claro que como yo estaba en toda la edad del burro, o sea, más necia que nadie, le dije que no y me fui al colegio. Como les estaba contando, me fui al colegio ese día con el sostén de mi mami. Este maquillaje es reciclable, aquí tenemos el cepillito del rímel cuando ya se acaba para cepillarnos las cejas. Solo que hasta la huevada del palito con la que venía se me rompió. Volviendo a la historia, yo llegué ese día al colegio toda potra, diva, inalcanzable porque ya iba con mis buenos 2 melones, aunque sabía que eran falsos. Pero como yo era de esas niñas que tú no te enteras que están en tu curso hasta que se gradúan, yo pensé que a todos se les hizo como normal, pero la realidad era que nadie se había dado cuenta y por eso no me miraban raro. Hasta que un compañero careverga para no caerse se arrima a mí. Y obviamente toda esa huevada de sostén se fue para abajo porque yo no llenaba ni la mitad. Para rematar fue en la parte de adelante del aula, así que todo el mundo se dio cuenta. Todos se comenzaron a reír y yo me fui llorando al baño. Pasé como un mes así y hasta me quise salir del colegio. Pero llegó el punto donde ya me valió verga. Después hasta yo misma me andaba riendo de la huevada que me había pasado. Definitivamente una de las mejores cosas que me pasaron en el colegio fue tener a ese profesor que me odiaba, que me llamaba la atención por cualquier huevada y que hasta me estaba dejando en supletorio prácticamente en mis manos. Verán, yo no sé si era la única a la que le pasaba esto, pero yo podía tener horas libres, receso y a mí no me daba ganas de ir al baño. Pero yo entraba a clases y automáticamente mi vejiga se llenaba y quería ir al baño. Y no hay nada más que le caga a un profesor que le toca dar clases después de receso que se pare cualquier pendeja y pida permiso para ir al baño. Pero en fin, después de la típica sermoneada del profesor diciendo que por qué no fuiste al baño en recreo, me terminaban dando permiso. Obviamente después del receso todo el mundo está en sus aulas. Resulta que acontece que un día que yo ya estaba saliendo del baño, alcanzo a ver en los bloques del frente que estaba el profesor que me odiaba, que le vamos a poner Pepito, y a la profesora de inglés que se llamaba Lupita yendo a un aula en el 3er piso del bloque que recién estaban construyendo. Yo en mi mente dije, esta huevada está raro. 2 profesores yendo solos a un aula que todavía no hay nadie porque recién la estaban terminando. Aparte, no es que Juanito iba adelante y Lupita atrás, iban ahí medios agarraditos y riéndose. Y no es que yo sea zapa, soy curiosa. Así que patitas, ¿para qué te quiero? Me fui corriendo hasta el 3er piso del bloque. Y oh sorpresa, nada más y nada menos que el profesor se estaba besuqueando con la profesora. Y ustedes dirán, Nicole, ¿cuál es el problema que los profesores estaban besando? El problema es que los dos eran casados. Y todos conocíamos a la esposa de Juanito y al esposo de Lupita porque siempre venían a los eventos del colegio. Y lo más racional, sinceramente, hubiera sido irme y hacer como que nada de eso pasó, porque a fin de cuentas el profesor nunca se hubiera enterado que yo lo vi. Pero yo, como soy una verga, a mi mente se me vino inmediatamente el hecho de que me estaba quedando en supletorio con él. Mi parte buena de un lado me decía, Nicole, ándate. Y la otra me decía, Nicole, si la vida te da limones, haz limonada.
Así que decidí ser una persona consciente, madura, desinteresada e irme. No, ni verga, porque ustedes se imaginan la pizza que me iba a dar mi mami si me llegaba a quedar en supletorio. El problema era cómo hacer que los profesores se dieran cuenta que yo estaba ahí y que los vi. No se me ocurrió nada más pendejo que aplicar la de la torpe. O sea, que yo estaba en la puerta y me tropecé. Ya se imaginan la cara de los profesores. Yo toda seria, pero les prometo que por dentro estaba cagada de la risa. Obviamente yo hecha la digna y para que pareciera un accidente les pedí disculpas a los profesores y me fui flechada de ahí. Ya faltaba unas semanas para terminar clases, pero todo ese tiempo esos profesores no me podían ver a la cara. Y no pensarán que yo chantajeé al profesor ni nada por el estilo. Pero milagrosamente pasé directo con ese profesor. Ya en las clases ni me llamaba la atención. Me ahorré la gallina que le iba a dar mi mami al profesor.